Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El 13 de marzo de 2013, el mundo recibía una noticia sin precedentes. El nuevo sucesor de Pedro era, por primera vez en la historia, un latinoamericano y también, por primera vez en la historia, un jesuita. Por primera vez en la historia, un jesuita latinoamericano, quien decidió adoptar por primera vez el nombre de Francisco, tendría la responsabilidad de llevar las riendas de una iglesia compuesta por más de 1.200 millones de fieles en ese momento y cerca de 1.400 millones hoy en día. La historia se empezó a desarrollar el 11 de febrero de 2013, cuando el Papa Benedicto XVI revelaba el secreto mejor guardado de su pontificado, su decisión de dirimir. Successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum. Esta noticia sorprendió al mundo católico y no católico, que no presenciaba la dimisión de un papa desde hacía casi 6 siglos, cuando en 1429 el Papa Clemente VIII renunció al pontificado. Y así, un mes después comenzaba la historia del cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, como Papa Francisco, historia que nos ha dejado momentos inolvidables. Las primeras palabras del Papa Francisco frente a miles de fieles que se aglutinaban en la plaza de San Pedro fueron: Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Él mismo pidió por primera vez ese día a los fieles que rezaran por él, como hace cada vez que le es posible, y empezó su pontificado con una visita a primera hora del día siguiente a la Basílica de Santa María la Mayor en un carro particular y sencillo. Después fue al lugar donde se hospedaba durante el cónclave a recoger sus pertenencias, pagó personalmente la factura. Luego solicitó que se retirara el trono papal. No quiso usar los característicos zapatos rojos de los papas, y así se fueron dando algunas cosas nuevas que reflejaban la línea que seguiría. Pero la sucesión de novedades no paró ahí, porque 10 días después se reunieron 2 pontífices en el Vaticano cuando fue a saludar a su predecesor Benedicto XVI, quien en la capilla le cedió el lugar de honor, pero Francisco le pidió que se quedara a su lado. Después, Francisco lo invitó a formar parte del consistorio de la creación de nuevos cardenales y fue a visitarlo con los nuevos cardenales. El 27 de abril de 2014, el Papa Francisco lo invitó a acompañar a la Iglesia en la canonización de San Juan XXIII y del gran amigo de Benedicto XVI, San Juan Pablo II, lo que hizo que prácticamente estuvieran de alguna manera presentes ya no 2, sino 4 papas de la Iglesia Católica simultáneamente. También el Papa Francisco invitó a Benedicto XVI a participar en la ceremonia de beatificación de Pablo VI, pontífice que había creado cardenal a Joseph Ratzinger, y años después, la noche antes de la canonización, lo visitó en su residencia. El 14 de octubre de 2018, el Papa Francisco presidió la ceremonia de canonización del Papa Pablo VI, y en el mismo acto fue canonizado Monseñor Óscar Romero, asesinado durante la celebración de una Eucaristía en San Salvador, así como 2 religiosas, 2 sacerdotes y un laico. Estas canonizaciones engrosan la lista que hace del Papa Francisco el pontífice que más ha canonizado santos, alcanzando para finales de 2024 la cifra de 926 nuevos santos. El Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI convivieron durante 10 años con total serenidad y naturalidad, aunque no faltaron momentos delicados. La memorable época de los 2 papas finalizó el 31 de diciembre de 2022, cuando falleció Benedicto XVI en su residencia, en los Jardines Vaticanos. El Papa Francisco ofició su funeral el 5 de enero de 2023, y de este evento quedó una foto para la posteridad.
la poderosa imagen del Papa Francisco posando sus manos sobre el féretro de su predecesor, Benedicto XVI, tras el funeral. De los casi 50 viajes apostólicos del Papa Francisco, 2 han llamado poderosamente la atención. Su viaje histórico a Emiratos Árabes, en febrero de 2019, considerado histórico por la implicación del pontífice en los diferentes procesos de paz y reconciliación en el mundo, y su viaje a Irak en marzo de 2021, en pleno confinamiento por el COVID-19. Con el lema «Todos vosotros sois hermanos», hizo el primer viaje de un pontífice a ese país, donde los cristianos sufrieron años de violencia y persecución. Visitó iglesias que fueron destruidas por el Estado Islámico. Participó en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur, la tierra de Abraham. También fue el primer papa en celebrar una misa en rito caldeo. 2 visitas ha realizado el Papa Francisco a Fátima. La primera de ellas fue el 13 de mayo de 2017, fecha en la que se conmemoraban los 100 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima, Portugal. En esta visita se llevó a cabo frente a miles de fieles la canonización de 2 de los 3 niños videntes, Francisco y Jacinta Marto, los 2 santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. También se evidenció la profunda conexión del Papa Francisco con la Virgen de Fátima cuando el 25 de marzo de 2022 llevó a cabo la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, a un mes de iniciada la invasión de Rusia a Ucrania. Este, considerado como un acto histórico, fue repetido por el cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico del Vaticano, en el santuario de Fátima, con el acompañamiento de religiosos y fieles de los 5 continentes. Otro de los momentos con los que el Papa Francisco ha emocionado a los católicos del mundo fue en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, 2013. En agosto de ese año, más de 3 millones de jóvenes participaron en las principales actividades en la famosa y enorme playa de Copacabana. En enero de 2015 visitó Filipinas y celebró la misa más multitudinaria de la historia. El Parque Rizal de Manila recibió entre 6 y 7 millones de personas. La misericordia ha sido uno de los temas más abordados en su pontificado, y en 2015 se llevó a cabo un jubileo extraordinario. El Jubileo Extraordinario de la Misericordia se inició con la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana. Fue esta la primera vez que un pontífice inició un jubileo fuera de Roma. El viernes 27 de marzo de 2020, también en medio de la pandemia y en el momento en que el mundo vivía la confinación más extrema, el Papa Francisco protagonizó la escena considerada por muchos como la más impactante de su pontificado hasta el momento, la bendición Urbit et Orbit extraordinaria ante la pandemia del coronavirus. La imagen del Santo Padre, caminando solo, en medio de la lluvia y ante una plaza de San Pedro totalmente vacía debido a la emergencia sanitaria, quedó grabada en el corazón de los fieles. El 6 de marzo de 2025, tras más de 20 días de hospitalización, el Papa envió un mensaje con voz frágil y agitada que tocó los corazones de todos los fieles. Por mi salud de la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Hoy desde el hospital celebra sus 12 años de pontificado y desde todos los rincones del mundo le hacemos llegar de todo corazón un gracias, Papa Francisco.